¿Cómo les va? ¿Alguna consulta antes de arrancar? Me imagino una por lo menos. A mí me falta repasar con la clase pasada, profe. Uy, no entendí. No, que me falta ver lo de la clase pasada, que no pude asistir. Ah, ok. Pero lo demás lo voy llevando. Bueno, les decía que me imagino una pregunta y es la fecha del primer parcial. Sí, también eso, profe. La verdad que sí, estaría bueno. Sí. El primer parcial va a ser un choice. Bueno, los dos parciales van a ser así. ¿Sí? Como lo estamos haciendo no presencial, porque yo no estoy en Buenos Aires, vamos a hacer un choice. Ya lo hicimos durante la pandemia también. La idea es que yo habilite un espacio en el campus para que ustedes se conecten, respondan a un conjunto de preguntas aleatorias, todas multiple choice, y en base a eso tengan un par de notas, ¿no? Primero la nota del primer parcial y la nota del segundo, y con los dos parciales aprobados regularizan la materia. Esa sería la idea. Buenísimo, profe. ¿Sí? Más o menos, El ¿te dirá la contenido. fecha? Sí, yo estoy pensando en el día 4 de octubre. Dale, bien, sí, estaría bien. Faltaría un par de temas igual ver, ¿no? Sí, vamos a terminar esta parte de procesos y entiendo que nos va a dar quizás para la introducción a memoria. Memoria tiene dos partes, el tema de administración de memoria, una en sí que habla de la memoria principal, por métodos, digamos, tradicionales de administración de memoria, mostrando su evolución, y después algunos métodos más avanzados, más modernos, los que usamos hoy básicamente, que consisten en memoria virtual. Bien, profe. Buenísimo. Acá alguien pregunta sobre stack y heap. Lo acabo de ver en el chat. Nosotros en una slide habíamos presentado cuál sería la estructura en memoria que tiene un proceso, o sea, las partes que componen a un proceso ya cargado en memoria. Y explicándolo de manera básica, se puede decir que un proceso, o sea, el programa al cargarse a memoria se transforma en un proceso. Y hay 4 áreas o secciones de memoria que se le asignan a ese proceso, ¿sí? En realidad, la clasificación es mayor, pero lo fundamental sería que sean 4 áreas. Un pedazo de esa memoria, una sección, es el área que contiene el código, porque el código y otra sección serían los datos, porque el código está separado de los datos. En general, los procesadores tienen varios registros en el procesador para procesar justamente información, en donde tienen un registro que actúa como puntero a la próxima instrucción, ¿no? Se suele llamar registro de próxima instrucción o program counter. Ese registro tiene direcciones de memoria que hacen referencia al código. ¿Dónde está el código? ¿Sí? O sea, apuntan a esa sección donde se guarda el código, que en la bibliografía se menciona como texto. ¿Sí? O sea, cuando dice texto no se refiere a que sean datos, sino al código. ¿Sí? Se suele llamar sección de código o sección de texto. Bien, hay otra sección en donde están los datos. Muchas veces los procesadores, para hacer referencia a un dato, claramente el procesador no usa el program counter para referirse a un dato, porque el program counter, ¿sí? Ese registro apunta a instrucciones. Para apuntar a datos, a un área de datos, generalmente hay uno o más registros que permiten referenciar al área de datos. ¿Está bien? En arquitectura Intel, por ejemplo, en la sección que contiene los datos se suele llamar segmento de datos. Y hay un registro llamado DS
data segment, digamos, que es una especie de puntero a donde comienza el área de datos. Y después hay otros registros que indican como el desplazamiento con respecto a ese origen, a ese origen de la sección de datos, ¿sí? Pero básicamente lo que tenemos es una sección de memoria distinta, ¿sí?, que recibe el nombre de data. En ese lugar, en data, se almacenan los valores, las variables globales, el valor de las variables que son globales. ¿Ok? Creo que esas dos partes se entienden claramente. El área de stack es un espacio de memoria, ¿sí? En arquitectura Intel, por ejemplo, hay un puntero, hay un registro, mejor dicho, a nivel de procesador que actúa como puntero, que apunta al área de stack, ¿sí? A medida que mi programa va ejecutando, cuando llamo a su rutina, por hardware, el sistema lo que tiene que hacer es guardar la dirección de retorno. O sea, está ejecutando en la posición 200, va a acceder a una rutina que está en la dirección 400. Bueno, cuando termine de ejecutar lo que está en la dirección 400, 401, 2, 3, 4, cuando termine esa rutina, tiene que volver a la instrucción siguiente, a la 200. O sea, la instrucción siguiente de la cual, de la dirección de la cual se invocó a la rutina. ¿Ok? Entonces, el procesador lo que hace es preserva la dirección de retorno. ¿Dónde guarda esa dirección de retorno? En el stack. ¿Sí? Si esa rutina al que fue invocada llama a otra rutina, a otra función, a otro procedimiento, se vuelve, también tiene que guardarse la dirección de retorno y se apila en el stack. ¿Sí? Se guardan en el stack las direcciones de retorno. Por otro lado, en el stack, también, cuando uno entra a una función nueva y define variables, esas variables también se definen en el stack. Es como que se apilan en el stack. Entonces, cuando una función termina, se desapilan, se descarta, sería, las variables, el espacio ocupado por las variables locales, se saca la dirección de retorno y eso el procesador solo lo pone en el program counter de tal manera que el program counter deja de apuntar a donde está apuntando para apuntar ahora al lugar donde tiene que retornar. ¿Sí? Ese es el uso que tiene el stack. Todo proceso tiene un stack. Y el heap es un área de memoria. Podemos considerar que esa área de memoria al principio está totalmente vacía, ¿sí? Y que con instrucciones de gestión de memoria, en donde mi programa le solicita memoria en forma dinámica, ¿sí?, esa memoria se asigna del área de heap. ¿Está bien? O sea, se solicita, cuando se crea un nuevo objeto, por ejemplo, el objeto requiere memoria y ese objeto, la memoria de ese objeto, así que estamos en programación orientada a objetos, esa memoria en donde va a vivir el objeto en sí, está en el área de heap. Cuando el objeto se destruye, ese pedazo del área de heap se libera. ¿Ok? ¿Ahí respondí la pregunta? Para Fernando Nicolás. Bueno, acá hay una pregunta con respecto al parcial. Sí, si les va mal en el parcial, se puede recuperar. Los dos parciales se pueden recuperar. No, en el parcial no entra la parte práctica de Linux. Bueno, vamos a arrancar entonces. Perfecto. ¿Ven mi pantalla? Sí, profe. Bueno, muy bien.
Habíamos quedado acá la clase pasada, ¿no? En donde hablamos sobre creación de procesos. ¿Cómo es el proceso de creación de procesos? ¿O cómo es eso? ¿Cómo es esa tarea de creación de procesos en el mundo Unix o Linux, ¿no? A nivel de lo que se llama espacio de direcciones, o sea, el espacio de direcciones es el espacio de memoria que ocupa el proceso. El hijo no es más que un duplicado del padre, ¿sí? Y después el hijo lo que hace es ejecuta una instrucción especial, o sea, una llamada al sistema, en donde le pide al sistema operativo que se encargue de buscar un programa y que lo cargue encima de él, en su espacio de memoria, ¿sí? Entonces, el proceso padre, para crear un proceso hijo, lo que hace es ejecuta el system call, la llamada al sistema fork. Y esto crea un nuevo proceso, ¿sí? Acá, fíjense, en este gráfico pequeño dice que el padre viene ejecutando hasta que encuentra una instrucción de tipo fork, ¿sí? Fork, y el resultado de la función fork es un system call, se le asigna a la variable PID. Se le asigna una variable numérica, y ese número lo que representa es el número de proceso, ¿no? El proceso padre tiene un número de proceso. Cuando crea un hijo, ese hijo va a tener, por más que sea un clon de él, va a tener su propio número de proceso. Entonces, la función fork devuelve un valor, ¿sí? Ahora bien, en este punto, después de ejecutar el fork, tenemos un proceso, cuyas instrucciones, digamos, vemos acá con la flecha esta de acá arriba, que es cómo continúa ejecutando el proceso, padre, que tiene un PID mayor a 0, y que además la función fork le devolvió la identificación del proceso hijo. O sea, como resultado del fork, al proceso padre le queda en la variable PID la identificación del proceso hijo, ¿sí? Si se acaba de quedar el proceso número 100, la variable PID para el proceso padre toma el valor 100. ¿Ok? Ahora, con respecto al proceso hijo, la función fork en el proceso hijo, que tiene su propio espacio de direcciones, eso quiere decir que tiene sus propias variables también, la función fork le devuelve el valor 0. Por lo tanto, PID tiene el valor 0 dentro del proceso hijo. Esa variable toma valores distintos según estemos ejecutando código del padre o según estemos ejecutando código del hijo, ¿sí? Entonces, como PID es igual a 0, lo que hace el proceso hijo, ¿sí? Por supuesto, el proceso hijo, el programa tiene que preguntar si es el proceso padre o el proceso hijo, ¿sí? Si es el proceso hijo, o sea, si el PID es igual a 0, él tiene que ejecutar la función exec. La función exec no es más que un system call, que lo que hace es, como dice acá arriba, reemplaza el espacio de memoria del proceso con un nuevo programa. Por ejemplo, hace sec y entre paréntesis le pasa el nombre del programa ejecutable que hay que cargar. Y ese programa ejecutable que hay que cargar reemplaza la imagen ejecutable del proceso anterior, ¿sí? En el proceso hijo. Y a partir de ahí, en realidad, tanto proceso padre como proceso hijo corren en paralelo, corren concurrentemente, se suele decir. Te puedo ver la diferencia entre concurrente y paralelo. Pero si tuviéramos dos procesores, podrían estar ejecutando a la vez, cada uno en su propio procesador, ¿sí? El proceso padre puede terminar, y el proceso hijo también en algún momento va a terminar, y cuando termina el proceso hijo, ejecuta un system call que se llama exit. Lo escribamos o no al exit, el compilador cuando genera código le pone una función exit al final, ¿sí? Y lo mismo pasa con el proceso padre. Si uno escribe bien, digamos, el programa de manera ordenada, habitualmente lo que quiere hacer es que el proceso padre cree un proceso hijo y el proceso hijo ejecute mientras que el proceso padre espera la muerte de su proceso hijo. O sea, fíjense, nosotros estamos parados frente a un intérprete de comandos, ¿no? A un shell. Le decimos que ejecute cualquier comando, ¿sí? El shell es quien despliega el prompt y el que interpreta lo que nosotros escribimos en la línea de comandos. Entonces, ese shell no despliega el prompt, nosotros le escribimos el nombre de un comando, le damos enter. ¿Qué hace el shell? Ejecuta un fork, por lo tanto crea un proceso hijo que no es más que otro shell. Ese otro shell en algún momento ejecuta un exec, en donde le dice, quiero poner en ejecución a este comando, va y busca el ejecutable a disco y lo pone encima de ese espacio de memoria con el exec. Y cuando termina, ejecutará un exit.
Mientras tanto, el shell que ejecutó ese comando se queda esperando hasta que el proceso hijo termine. Y cuando el proceso hijo termina, ¿sí?, él continúa ejecutando. La forma de pedirle al sistema operativo que ese proceso quiere esperar la muerte de su proceso hijo, quiere esperar que el proceso hijo termine, eso se hace con el system call wait. El shell hace eso, ejecuta el wait, y cuando el proceso hijo termina, él continúa ejecutando. ¿Cómo me doy cuenta que ahí recién continúa ejecutando? Porque inmediatamente después que termina el proceso hijo, él me vuelve a desplegar el prompt. ¿Sí? Bueno, esto pasa con el shell y los comandos que yo ejecuto en la línea de comandos, pero en realidad también pasa con todo proceso padre que crea un proceso hijo. Yo podría escribir un programa que haga un fork, que crea un proceso hijo, que haga un fork, que el proceso padre continúe ejecutando y que no haga un wait. ¿Sí? Que simplemente que él haga su vida y que se olvide del proceso hijo. ¿Ah? Entonces, en ese caso, hasta el proceso padre podría terminar primero que el proceso hijo. ¿Sí? Cuando yo escribo un comando en la línea de comandos del shell y pongo al final un ampersand, el símbolo ampersand, lo que le estoy diciendo al shell es: poné en ejecución a este comando, pero no esperes su terminación. No hagas wait. Es una forma indirecta, o mejor, sí, en el fondo es bien directa porque se lo estoy poniendo explícitamente con el ampersand. No esperes que termine. Desplega el prompt inmediatamente y permitime seguir ejecutando a mí. ¿Está? Creo que eso lo probamos la clase pasada. ¿Sí? Lo que habitualmente hace el shell es poner un wait. Ahora, si yo programo con for y sec, tengo que poner explícitamente el wait. O sea, lo que sucede habitualmente con el shell, que espera la muerte del proceso hijo, no sucede cuando yo programo la creación de un proceso hijo con mis propios programas. ¿Sí? Tengo que poner explícitamente un wait para que el proceso padre quede esperando la muerte de su hijo. Este es uno de los eventos. Vieron que cuando un proceso va ejecutando, en algún momento puede solicitar una operación de entrada-salida, decíamos, y pasa al estado de waiting. Y que el único ejemplo que teníamos en su momento es que un proceso pasa al estado de waiting cuando solicita la entrada-salida, y lo que espera es que esa entrada-salida termine. Cuando esa entrada-salida termine, él va a ser movido del estado waiting al estado ready nuevamente por el sistema operativo. Bueno, cuando un proceso está ejecutando como un proceso padre y ejecuta el system call wait, ¿sí?, el sistema operativo mueve ese proceso de running a waiting, pero no porque va a ser una entrada o salida, sino a la espera de un evento. Cuando ese evento se produzca, va a pasar de waiting a ready. ¿Cuál es el evento que espera? La muerte de un proceso hijo. ¿Está bien? Cuando el hijo muere, o sea, cuando el hijo hace un exit, el sistema operativo le avisa al proceso padre que estaba en espera y lo mueve, lo avisa en un sentido figurado, ¿no? Lo que hace es, lo mueve del estado waiting al estado ready. Y en algún momento el proceso padre podrá continuar. ¿Está bien? Es uno de los eventos que hacen con el wait, es uno de los eventos que hacen que el proceso padre pase a la espera, al estado waiting, a la espera de que el hijo termine. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Bien. Entonces, lo que vimos también en la clase pasada fue que existe lo que se llama una jerarquía de procesos. El kernel, cuando arranca, el kernel se inicializa, por supuesto. Dijimos que el kernel es código más estructura de datos que describen todo el sistema, el estado de todos los componentes del sistema, si se quiere, ya sean estos físicos como lógicos, ¿no? Porque físicamente existen dispositivos de entrada-salida. Y los procesos son elementos lógicos, ¿no? Que el sistema operativo me crea la ilusión de que existen procesos. Y él lleva en una estructura interna, guarda la información sobre los procesos. La información de un proceso se guarda en lo que se llama un bloque de control de procesos. Y la información de todos los procesos, que no es más que lo acumulado de todos los bloques de control de procesos, se suele decir que lo guarda en una tabla de procesos, como si fuera un gran vector donde cada entrada describe un proceso, ¿no? Cada entrada es un bloque de control de proceso. Que ya habíamos dicho que no se implementa como tabla, sino se implementa como listas doblemente encadenadas, etc. Bien, cuando el kernel entonces se inicializa, lo que tiene que hacer después es arrancar un proceso.
El primer proceso que corre el sistema. ¿Está bien? Y a ese proceso nosotros lo vimos, haciendo otra vez una pequeña práctica, conectados a un Linux, que era el proceso con identificación número 1. ¿Sí? Que en ese Linux en particular, e históricamente se llama así, se llama init. ¿Sí? El nombre del programa ejecutable es init. Y es el proceso número 1. Y es un proceso que no tiene padre. ¿Por qué? Porque lo generó automáticamente el kernel. ¿Está bien? A pesar de que cuando yo listo los procesos, puedo ver que existe un proceso init, que es el proceso número 1, y que en la columna donde escribía el padre me aparece el número 0. Pero nosotros hicimos la consulta para ver quién era el proceso 0, y el comando ps que lista los procesos nos dijo que pusimos un número de proceso inválido. Y eso es cierto, ¿sí? No existe, todos los números de procesos son de 1 para arriba, ¿sí? Números enteros positivos, de 1 para arriba. ¿Está bien? El proceso 0 no existe. Sin embargo, nos aparece como que el padre del proceso 1 es 0, simplemente como para completar esa columna, para que no quede vacía. ¿Sí? Ese proceso padre después crea otros procesos, y esos procesos a su vez crean otros procesos. ¿Sí? Fíjense acá dice que systemd, perdón, a partir de versión 7 de Linux, lo que sucedió fue que cambiaron un poco la forma en la cual se inicializa el sistema, se inicializan todos los procesos, y en lugar de llamarle init al proceso 1, le cambiaron el nombre y ahora se llama systemd. Systemd, ¿sí? Y habíamos dicho también que muchos procesos en el mundo Unix, Linux, que corren de forma background y que brindan servicios, lo que habitualmente conocemos como servicios en el mundo Microsoft hoy, en el pasado no se llamaban así. En el pasado se los llamaba, en el mundo Unix se los llamaba demonios. ¿Sí? Son procesos que corren solos y desatendidos, no interactúan con el usuario, pero brindan servicio. ¿Sí? A esta altura de la vida los llamamos servicios también, pero en la bibliografía de Unix, Linux, siguen llamándose demonios. ¿Ok? Todos estos que terminan con D son demonios. Son demons. ¿Ok? Son servicios. Este es el servicio de login, este es el servicio para conexiones de terminales remotas, SSHD. Bueno, este es un intérprete de comandos, el bash. O sea que hay un fulano que se logueó y el proceso de login disparó un proceso que se llama bash y este es el que está atendiendo su terminal. Él está ejecutando comandos, ¿sí? Y acá ejecutó el comando ps y después está ejecutando el comando vim, que es equivalente al v, a un editor de texto. Y todos los procesos, por supuesto, tienen un número distinto, como si tuvieran un DNI distinto. Por supuesto que estos procesos nacen, por ejemplo, el PS ejecuta, hace lo que tiene que hacer, muere. ¿Sí? El bash desplegará el prompt, y después yo ejecutaré otro comando, y bueno, ese comando ejecutará y terminará. ¿Sí? No, esta estructura no es fija, seguramente es desde el bash vivirá un tiempo, todo el tiempo que el usuario esté conectado al sistema, pero el usuario va a ejecutar procesos uno tras otro y van a aparecer pequeños nodos acá, rama, nuevos, ¿no? Nodos hoja, perdón. Y estos procesos también podrían tener procesos hijos, ¿no? Una consulta, profe. Sí. ¿Los PID se generan dinámicamente o son estáticos en cada proceso, digamos? ¿Va a tener siempre el mismo PID? No. O sea, el que tiene siempre el mismo PID es el 1. Ese sí, el proceso 1 es el 1, digamos, ¿no? Pero él crea un conjunto de procesos. Lo más probable es que casi siempre que inicialice con los mismos procesos. ¿Sí? Pero si yo puedo cambiar algo de la configuración inicial y le pido que arranque más procesos en forma automática, porque tengo más servicios habilitados, por ejemplo, porque dije, che, no tengo interfaz gráfica, pero ahora quiero tener interfaz gráfica, automáticamente toda la numeración va a ser distinta. ¿Sí? O sea, no hay nada que me garantice que el primer bash que yo ejecute va a ser el 8416. Y no debería yo depender de eso tampoco. ¿Okay? No. Por otro lado, los números de procesos en general, y eso en los Unix varía mucho, en los Unix y en los Linux también, crecen de a uno, ¿está bien? O sea, después, ¿cuál es el número más alto acá? 9298, creo, sí. Bueno, después de ejecutar ese PS, le pido al bash que ejecute otro,
Y si nadie antes pidió la ejecución de otro proceso, seguramente el nuevo proceso va a ser el 9299. ¿Ok? Ahora, en algún momento, si yo tengo el equipo prendido durante mucho tiempo, no me acuerdo cuántos son la cantidad de dígitos que puede tener un número de proceso, pero es un número finito. ¿Ok? Por lo tanto, en algún momento alcanza el final y después se vuelven a generar números bajos, pero no se repiten nunca, mejor dicho, que se pueden repetir con respecto a un proceso que se creó hace, no sé, 200, 300 o 1000 días, porque no apagué el sistema, pero nunca en un momento dado existen dos procesos con el mismo número. ¿Ok? Por otro lado, hay sistemas operativos, de Linux para arriba, digamos, los Unix sobre todo, que hay muchísima documentación sobre, de hecho está el código fuente disponible, la mayoría de ellos, en donde se muestra, bueno, cómo se configuran las estructuras de datos. Hay un elemento muy particular, que por ejemplo, que se define en los Linux, que es la cantidad de procesos que pueden correr en el sistema. Yo puedo decir, puedo tener hasta 35.000 procesos. Básicamente lo que estoy diciendo con eso, le estoy diciendo al kernel, le estoy pasando un parámetro al kernel, de tal manera que cuando inicialice, él reserve un espacio de memoria para guardar información para 35.000 procesos, no para más procesos. A ver, ¿hay alguien que quiere entrar? Ahí está. Sí, desde el punto de vista de la administración, está buenísimo que uno tenga esa facilidad como administrador, porque puede decir, che, mira, mi sistema puede crear 200.000 procesos, pero a mí no me interesa crear 200.000 procesos. Este es un servidor que tiene un número limitado de procesos, hace solamente esto, ¿sí? Así que defino que ese espacio de memoria va a ser más pequeño. Puedo optimizar dando un tamaño menor a la tabla de procesos. Si en algún momento se quieren crear más procesos que lo que yo definí, el sistema me va a impedir crear un nuevo proceso. Ojo, que si yo digo que son 35.000, son 35.000 procesos viviendo en forma simultánea, ¿no? A la vez. No que a lo largo de la historia del sistema operativo se crearon 35.000 procesos. Si los procesos nacen y mueren, ¿sí? Y el número nunca alcanza los 35.000 o nunca intenta superar los 35.000, no voy a tener ningún tipo de error. Si quiero crear el proceso 35.001, corriendo en forma concurrente, con todos los demás, bueno, ahí sí me va a dar error porque me va a decir no tengo más espacio en la tabla de procesos. Esa es una facilidad que tiene este sistema operativo a nivel de configuración, ¿no? Otra cosa que puedo hacer es decir, mira, tal usuario tiene determinados límites. Entonces, más allá de que el sistema tenga 35.000, a ver, supongamos que ustedes se llegan a enterar que están trabajando en un sistema operativo que soporta máximo 10.000 procesos, por decir. ¿Ok? Lo escucharon hablar al administrador del sistema, no sé, durante el almuerzo, porque trabaja en una compañía que tiene comedor, y él dijo, hoy lo configuré a 10.000 procesos. Entonces, como ustedes aprendieron a programar en C, saben algo de sistema operativo, aprendieron sobre fork, saben que fork clona un proceso, entonces se van y hacen un pequeño programa que hace un ciclo, y en el medio del ciclo hace un fork. Y lo ejecutan a ese ciclo 100.000 veces, 1.000.000 de veces. ¿Qué quiere decir? Van a clonar su proceso 1.000.000 de veces. ¿Se entiende? ¿Se entiende que lo van a clonar un montón de veces? Sí. Si ustedes ejecutan ese ciclo, fíjense, la primera vez y crean un proceso, ya tienen dos procesos que van a estar haciendo fork. El primer proceso que sigue haciendo fork y el segundo proceso que también va a ser fork porque está dentro del mismo ciclo porque es una copia igual a la de su padre. O sea que en un ratito, en muy pocos segundos, van a llenar la tabla de procesos. Y a ustedes les va a decir, no se puede crear más procesos. Y ustedes pueden seguir con su programa ciclando, realizando este ciclo, y su programa va a recibir constantemente el error, no se pueden crear más procesos. ¿Está bien? Pero lo que hicieron con ese acto vandálico, básicamente es agotaron el espacio en la tabla de procesos. ¿Qué quiere decir? Si hay otros usuarios que efectivamente quieren trabajar y quieren crear un proceso, quieren listar un directorio nada más, y ponen ls, enter, el intérprete de comando va a tratar de crear un proceso para ejecutar el comando ls. O pone el comando ps, va a pasar lo mismo, se va a tratar de crear un proceso.
Pero como no hay espacio en lo que se llama la tabla de procesos, ese proceso no se va a poder crear. Entonces están ocasionando algo que se suele llamar denegación de servicio. Básicamente están volteando el sistema. Y son usuarios comunes que pudieron haber cometido este error a propósito, o simplemente están aprendiendo a programar y se olvidaron cuáles son las características del for o cómo se controla si está en el proceso padre, en el proceso hijo o lo que sea. ¿Sí? Bueno, como eso no está bueno, no está bueno que un usuario cualquiera, por error o adrede, haga que el sistema se quede sin la capacidad de crear nuevos procesos. En sistemas operativos como la gran mayoría, digamos, como el mundo Unix, Linux, es posible definir por usuario cuál es la cantidad máxima de procesos. Entonces yo podría decir, tal usuario, perdón, el sistema soporta 10.000 procesos, pero este usuario no más de 50. ¿Ok? Entonces, si el usuario trata de crear el proceso 51, el sistema operativo lo frena y le dice, mira, no puedes crear más procesos. Cancelar alguno de los que tenés para poner en ejecución otro. ¿Sí? Es una manera preventiva para que no volteen al sistema. Y también se establecen otro montón de límites, como por ejemplo, cuál es la máxima cantidad de archivos abiertos, por ejemplo. ¿Sí? No se pueden tener más de tantos archivos abiertos de forma simultánea. Porque también existe un máximo de archivos abiertos a nivel del sistema. Los programas, todos los procesos en general, no pueden abrir más de determinada cantidad de archivos. ¿Por qué? Porque hay una tabla propia del sistema operativo que guarda información de todos los archivos que abrieron los procesos, o que tienen abiertos en este momento los procesos. Si uno de esos procesos, mal programado o mal intencionado, llena esa tabla, deja sin la posibilidad de abrir archivos al resto del sistema, con lo cual invalida prácticamente el sistema. ¿Ok? Esa sería la idea. Muy bien. Entonces acá tenemos el árbol de procesos y acá tenemos un ejemplo, que este ejemplo más o menos lo vimos, para crear procesos en el mundo Unix si programamos en C, ¿no? Acá tenemos una variable pid del tipo pid_t, básicamente pid_t es un sinónimo de número entero, y acá el system call fork lo que hace es crear un nuevo proceso. Entonces, tanto el proceso padre como el proceso hijo van a tener el mismo código, y lo que hace este if es preguntar si está ejecutando el código del padre o el código del hijo, como para separar el flujo de instrucciones, ¿no? Si esta fuera la imagen del proceso, bueno, si pid es menor, ya sea el padre o el hijo, si pid es menor a 0 significa que no se pudo crear el proceso, y lo que hace, en este caso, si el proceso padre que ejecuta esto, retorna un error. Si pid es igual a 0, significa que se está ejecutando, esto es el código, esta parte a este if, a la parte true de este if, va a entrar solamente el proceso hijo. Y el proceso hijo lo que va a hacer es ejecutar el system call exec, que el system call exec tiene 6 variantes distintas, ¿sí? Que básicamente lo que representan es cómo se le van a pasar los parámetros, ¿sí? Cómo se le va a decir qué programa se va a ejecutar, cómo se le va a decir qué cosas se ponen, como si se escribieran en la línea de comandos, cuáles son todos los argumentos que se ponen en la línea de comandos. ¿Sí? A nuestros efectos lo importante es cómo se dice cuál es el programa a ejecutar. Acá dice que tenés que ejecutar el comando /bin/ls. ¿Sí? Y esto es lo que va a hacer el proceso hijo. O sea que el proceso hijo va a reemplazar todo este código, todo ese espacio de memoria, por el comando ls que se va a cargar, y va a comenzar desde el punto 0. Y el proceso padre lo que va a hacer es ejecutar el system call wait, ¿sí? A la espera de que el proceso hijo termine. Cuando el proceso hijo termina, el kernel le avisa al proceso padre y el proceso padre continúa. Con lo cual, en este caso, el proceso padre lo que va a hacer es imprimir el mensaje, bueno, que su hijo completó, que su hijo terminó. ¿Está bien? Y esto es lo que va a retornar el proceso padre, ¿no? Porque es el único que va a llegar hasta acá. Bien, fíjense el system call wait. Con el system call wait, se le dice que quiere esperar la muerte del proceso hijo. Y se le pasa un parámetro. En este caso le pasó un puntero nulo. Pero uno podría pasarle un puntero a un número entero. ¿Sí? Para que el system call wait en ese número entero me escriba
cómo fue que terminó, cómo fue que murió el proceso hijo. ¿Sí? Básicamente lo que me va a decir, ese número entero se analiza mirando que habitualmente son 2 bytes, y cada byte me dice, un byte me dice si terminó en forma normal o en forma anormal, o sea, si terminó bien, si él llegó al punto final, o lo cancelaron, ¿sí? Y el otro número me dice, el otro byte tiene otro número que me dice, en el caso de que haya terminado bien, con qué código de retorno terminó, ¿sí? Habitualmente termina con el código de retorno 0, que significa que llegué al final y terminé bien, hice todo lo que tenía que hacer. O un código distinto de 0 que identifica que llegó al final, llegó a un punto en donde decidió él terminar, pero lo que tuvo que hacer no lo hizo. Y el 1 representará que no encontró el archivo, entonces para acá será que no tuvo permiso de acceso o lo que sea. ¿Sí? Lo único que está establecido es que si terminó bien y devuelve un 0, hizo todo lo que tenía que hacer. Cualquier otro número hay que mirar en la documentación del comando que devolvió ese error, ¿no? Y la otra posibilidad es que el proceso no haya terminado bien, que en el primer byte me diga, no, este proceso fue cancelado. La semana pasada vimos que uno puede matar procesos, que básicamente lo que hace es le manda señales a los procesos, y que el comportamiento por default que tiene un proceso cuando recibe una señal es morirse, se muere. Entonces, si le mando la señal 15 a un proceso y ese proceso muere, en este número entero que le pasamos acá al wait, en el proceso padre, en ese número de 2 bytes, va a decir, el primer byte va a decir, uy, lo mataron, terminó en forma anormal. ¿Sí? Así se llama cuando canceló el proceso. Y el otro byte va a decir 15, porque lo que lo mató fue la señal 15. Si lo hubiera matado la señal, no sé, un control C, que es la señal de interrupción, que es la señal 2, diría el número 2. O sea, el proceso padre se entera cómo terminó el hijo, si terminó bien con qué código de retorno, y si terminó mal, qué fue lo que lo mató. ¿Ok? También existe la posibilidad, un proceso padre podría hacer un fork primero y después un fork más adelante, n forks incluso, con lo cual puede tener simultáneamente varios hijos. Si él hace un wait, ese wait termina, esa espera termina cuando muere alguno de todos sus hijos, cuando muere el primero de todos. ¿Ok? No es que el wait espera la muerte de todos los hijos, espera la muerte de uno. Si un proceso padre crea muchos hijos y solo le interesa la muerte o esperar por la muerte de un proceso en particular, existe una llamada al sistema que en lugar de llamarse wait, se llama waitPID. Y como parámetro se le pasa el número de procesos por el cual va a esperar. ¿Sí? Si tiene muchos hijos que están corriendo de forma simultánea, pero le interesa esperar por uno, por el que es no sé, el número 205, por ejemplo, como número de proceso, pondrá waitPID 205, coma, y el código y un número en donde va a quedar el código de retorno del proceso hijo. ¿Sí? Que se llama estatus, el estatus del hijo, pero el estatus del hijo muerto. ¿Sí? ¿Cómo terminó? Este código se muestra simplemente para decir que no todos los sistemas manejan la creación de un proceso hijo de la misma manera que lo hizo Unix, que lo hace Unix, que lo hace Linux. ¿Sí? Linux tiene una forma que en su momento fue una forma natural de crear procesos, que fue primero clonarlo y después cambiarle la imagen de ejecución. Primero clonarlo con un fork y después cambiarle el código en sí que está ejecutando con exec. Pero eso no es cierto en otras plataformas. Como por ejemplo, acá no sé si ven mi puntero. ¿Sí? Este es un programa escrito para Windows, que usa la API de Windows para crear procesos. Y entonces acá en un punto particular dice voy a crear un proceso hijo. ¿Y cómo hace? Directamente invoca a una API que se llama createProcess. Y le pasa todos los parámetros como para crear el proceso. ¿Sí? Acá no hay un fork y después un exec, no. Está simplificado en una única operación, en un único system call. ¿Sí? Si este proceso devuelve el valor, a ver, no sé qué valor devuelve. Pero bueno, si no puede crear el proceso, aparecerá un mensaje de error y el código terminará con un return. ¿Sí? ¿Sí? Fíjense, también existe un wait, pero este wait es un poquito más complicado, ¿no? Wait for single object, y acá le pasa el número de proceso que creó recién, ¿no? Bien. ¿Cómo termina un proceso? Un proceso le puede avisar al sistema operativo que terminó.
entonces ejecuta el system call exit. Si yo no escribo el system call exit, porque imagínense un programa C, escrito en C, en donde la ejecución, digamos, comienza. Bueno, nosotros siempre decimos que la ejecución del programa comienza por la función main, ¿no? Para los que programaron en C, ¿me confirman eso? ¿Es así? Sí, sí. ¿Sí? O sea, Sí, todo lo que estudiamos en algún momento nos dijeron acá comienza la ejecución de lo que se llama, digamos, el programa principal. Que básicamente es una función, es main, y main puede invocar a otras funciones. Y esas funciones a otras y así siguiendo. Pero cuando termina main, se termina todo. ¿Ok? Y yo estoy diciendo acá que un programa cuando termina le avisa al sistema operativo ejecutando el system call exit. ¿Ok? Bueno. Y a veces nosotros no escribimos el system call exit. ¿Sí? Alguien lo escribe por nosotros. Bueno, vieron que, como uno dice a los chicos, nunca se les cuenta la verdad, a veces cuando son muy chicos y no pueden entender o están iniciándose con algo, se les cuenta una verdad simplificada. ¿Sí? Y en el caso de dónde comienza un programa en C, cuando nos cuentan esa verdad simplificada, nos dicen comienza la ejecución con el programa main, con la función main. ¿Sí? Pero en realidad no sucede eso. De hecho, la función main puede recibir los parámetros que están que se escribieron en la línea de comandos. Vieron que a veces a main se le agregan argumentos. La función recibe un entero y un vector de strings, ¿sí? Un arreglo de punteros a carácter. Y además recibe un tercer parámetro. ¿Sí? No es que recibe dos, sino que habitualmente nos cuenta, sino que recibe 3 parámetros. Todas las variables de entorno que recibe el programa están en un tercer parámetro. Bien, cuando uno genera código, uno escribe la función main, ¿sí? Pero ese programa, ese main, que lo tengo en un archivo.c, ese archivo se compila y me genera un archivito .o. Y lo que hay que hacer después es agregarle las bibliotecas estándar de C. Si mi programa invocó a printf, hay que poner el código de printf que está en la biblioteca estándar de C. Es una biblioteca que siempre viene con C, que tiene un montón de funciones como que si fueran funciones predefinidas de C, pero que no forman parte del lenguaje C. El lenguaje C tiene 32 palabras reservadas. Printf no es una palabra reservada. Printf es una función de la biblioteca estándar de entrada-salida de C. ¿Sí? O sea, siempre existe, pero no es una palabra reservada del lenguaje. Y eso se junta, el código de printf que yo estoy ejecutando en mi programa, se junta con mi programa para armar el ejecutable. ¿Sí? Bien, también se junta lo que se llama una función especial que se llama CRT0. ¿Sí? Un objeto que recibe ese nombre. Que lo que tiene, ese código lo que tiene, es lo que permite que se ejecuten programas C sobre esa plataforma. ¿Sí? CRT significa C, del lenguaje C, RT runtime. ¿Sí? Y es por ahí donde comienza la ejecución del programa. Entonces, en realidad mi programa comienza en esa rutina, CRT0, y CRT0 en algún momento termina llamando a main, entre otras cosas, pasándole los argumentos que se escribieron en la línea de comandos. Por lo tanto, cuando main termina, encuentra la llave final, ¿sí? Y retorna, ¿sí? No termina con la llave final mi programa, sino que retorna a la función CRT0. Y la función CRT0, entre las cosas que hace, le avisa al sistema operativo que terminó. Si la ejecución llegó hasta ahí, es porque terminó bien. Entonces le dice terminé con código de retorno 0. Si yo pongo un exit antes, dentro de main, y entre paréntesis yo defino qué código de retorno voy a devolver, si decido poner exit 0, bueno, retornaré 0. Y si pongo exit 1, 2 o 3, bueno, ese sería el código de retorno. El programa que invocó a mi programa que estoy programando va a recibir, perdón, va a recibir si hace un wait,
¿sí? En este parámetro, que debe ser, como decíamos, un número entero de 2 bytes, va a recibir que terminó bien, porque llegó a ser un exit, pero y o que terminó con un determinado código de retorno. Exit 0, 1, 2 o lo que sea. Bien. Por otro lado, eso es lo que dice, ¿no? Exit es el que retorna el system call con el cual un proceso termina, y el proceso padre se entera cómo terminó el proceso hijo con wait. Cuando eso sucede, todos los recursos del proceso son desasignados por el sistema operativo. Básicamente a un proceso se le asignó un bloque de control de proceso, un espacio en memoria que describe todo el proceso, y después también hay espacios de memoria en donde estaba cargado el proceso, ¿sí? Archivos abiertos, tenía una serie de recursos del sistema ocupados por ese proceso. Cuando ese proceso termina, ¿sí? Y el sistema operativo, por supuesto, se entera, lo que hace es desasigna todos los recursos asignados. De hecho, si tenía archivos abiertos, los cierra. El espacio de memoria que tenía ocupado, lo libera. El área de código, de stack, de heap, de data, todo eso desaparece. Todo eso se devuelve al sistema, como si estuviera vacío nuevamente. Y por otro lado, en el bloque de control de procesos, ese espacio también se libera. ¿Ok? Bien, ahora, es posible que un proceso se cancele a sí mismo. ¿Sí? Y para eso se usa la llamada del sistema abort. Entonces yo puedo decir, vengo ejecutando, voy a pasar por acá, se cumple esta condición, listo, me voy. ¿Cómo hago? Aborto la ejecución del proceso. ¿Sí? Bueno, acá dice que el proceso padre, los padres pueden terminar la ejecución de un proceso hijo usando el system call abort. ¿Sí? Sería como una especie de kill, básicamente, porque lo que hace es lo mata el proceso hijo. Porque el hijo ha excedido la cantidad de recursos asignados, porque las tareas asignadas al hijo ya no son requeridas, o porque el proceso padre se está yendo y el sistema operativo no permite a los procesos hijos continuar cuando sus padres terminaron. O sea, a ver, habíamos visto que teníamos una jerarquía de procesos. Si un proceso de estos, padre, cualquiera, olvídense de los nombres, ¿sí?, muere, lo que hace el sistema operativo es, le manda una señal a los procesos que están por debajo, en principio, ocasionando una muerte en cascada. ¿Sí? Se muere toda la familia. Se murió el abuelo, se murió el padre, se murieron los hijos. ¿Ok? Salvo que alguno de estos procesos diga, no, yo no muero. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la señal que recibió para morir en una muerte en cascada, el proceso lo maneja. ¿Sí? El proceso dice, sí, recibí la señal, pero la puedo ignorar, por ejemplo. En ese caso, esos procesos que sobreviven no tienen padre. ¿Sí? Si el bash sobrevive, no tendrá padre. Entonces, o el PS o el que sea de acá abajo sobrevive, no tendrá padre. Entonces, como todo proceso tiene que tener un padre, se dice que ese proceso que sobrevivió la muerte de su familia, ¿sí?, es adoptado por el primer proceso, por el proceso número 1, que anteriormente se llamaba init y ahora se llama systemd. Systemd. ¿Ok? Muy bien. Bueno, eso es lo que tratamos de explicar recién, ¿no? Terminación en cascada. Este es un wait en donde se le pasa una variable, status, ¿sí? Y cuando termina, en el status me queda cómo terminó y cuál fue el código de retorno, y el wait devuelve el PID del proceso que acaba de morir. ¿Sí? Si los procesos padres, dice, terminan sin invocar wait, o sea, si el proceso padre no esperó la muerte del hijo y se fue, el proceso me queda huérfano. Si queda huérfano, me lo adopta init. ¿Sí? Si un proceso padre, o si no hay ningún proceso padre que espere a sus hijos, o sea, que no invoque el wait, entonces el proceso hijo me queda en un estado que se llama zombie, ¿no? Está muerto, pero sigue vivo. ¿Por qué? Porque la información de accounting, de contabilidad que habíamos mencionado varias clases atrás, con respecto a cuánta memoria ocupó, cuánto tiempo usó el procesador, cuántos recursos usó el sistema, es información que se va acumulando en el bloque de control de proceso. Si ese bloque de control de proceso tiene que ser leído por el sistema operativo antes de desasignar ese espacio.
mientras no desasignes espacio, el proceso se queda como zombie. ¿Sí? Si el proceso habitualmente es cuando el proceso padre hace un wait y se entera que el proceso hijo murió, como parte de la operación wait, se desasignan todos los recursos, se borra el bloque de control de procesos y todo lo que consumió a nivel de procesador, de memoria, de entrada, salida, etcétera, el proceso hijo, se le suma a la cuenta del proceso padre. ¿Sí? Si esa operación no se puede hacer porque el proceso padre no hizo wait, entonces el proceso queda zombie esperando que alguien se haga cargo de eso. Bueno, y ahí es donde toma control el sistema operativo, ¿no? Esto hace mucho tiempo, en las viejas versiones, habían bugs que hacían que queden muchos procesos en estado zombie. Cuando uno hacía un comando PS, la palabra que aparecía era defunct, como difuntos. Y si mi tabla de procesos se llenaba de procesos zombies, bueno, tenía el mismo efecto que me quedaba perdía la capacidad de crear muchos procesos porque ya había muchos espacios, muchas entradas de esa tabla de procesos ya ocupada, ¿no? O sea, tener muchos procesos zombies es un problema. Y en algunos casos la única forma de terminar de eliminarlos era rebooteando el sistema. Bien, vamos a pasar. Sí, esto lo vamos a pasar. Profe, Sí. me quedó una duda pendiente y me perdí en la explicación. Cuando habló del CRT0, Sí. que sería como la función que después permite ejecutar un programa en C desde el main. ¿Cómo se relacionaba eso con la muerte del proceso, con la terminación? O sea, básicamente lo que sucede es, vos imaginate que existe una función que se llama CRT0. sí. La ejecución comienza por ahí de tu programa. Vos no lo escribiste. Claro. ¿Sí? En algún punto, después de ejecutar algunas instrucciones que no sé qué harán, esa función termina llamando a main. Correcto. Main hace todo lo que tiene que hacer, quizás invocando otras funciones o no, y en algún momento main termina. Correcto. Cuando main termina, retorna a la siguiente instrucción dentro de la rutina CRT0. Ah, bien. Y CRT0, antes de terminar, o como parte de su terminación, él ejecuta el system call exit. ¿Sí? Vos podrías haber programado y puesto un exit dentro del código de main. Claro. ¿Está bien? Es como un exit que queda por default. Si vos no lo pusiste, él lo va a poner al final. Perfecto. Entiendo. Bueno. Esta sería la parte principal de procesos, ¿no? A nivel conceptual, después vamos a ver tanto threads como planificación del procesador. Si les parece, hacemos un intervalo ahora de unos 15 minutos y seguimos. Bueno.